U d'Eivissa, Futbol Club Barcelona i Saragossa, Reial Mallorca són els emparellaments dels equips balears als setzents de final de la Copa. La grossa ha caigut aquí, Jaume. Sí, així ho ha determinat el sorteig que s'ha fet avui migdia a les Rozas. Ha emparellat l'equip de Pablo Alfaro, l'U d'Eivissa, amb el Barça, que visitarà la setmana que ve Can Misses en una eliminatòria a partit únic. I connectàvem cap a Can Misses, allà es troba el nostre company José Sellés. José, estàs en protagonista? L'U d'Eivissa s'enfrontarà al Futbol Club Barcelona la setmana que ve aquí a Can Misses i estic aquí amb el director esportiu de l'equip, en Fernando Soriano. Fernando, ¿ha tocado el gordo o uno de los gordos? No sé qué reacción ha suscitado. Bueno, contentos por el rival de la entidad que posee y bueno, un regalo para nuestra gente, nuestra afición, que ya, pues bueno, ya cada domingo vemos que se está uniendo más gente a, pues bueno, a ese compromiso que tenemos con intentar llevar el fútbol ibicenco a lo más alto, y en ese sentido, pues bueno, esto es un espaldarazo más, ¿no? Creo que es un premio, un regalo que nos ha brindado la Copa del Rey y que afrontaremos con las mejores intenciones, ¿no? La afición hablaba de darle el primer disgusto a Quique Setién. No sé cómo lo afrontáis, es una fiesta, como decíais, pero también imagino que habrá el gusanillo de intentar pues hacer la machada. Bueno, sabemos que es complicado, las diferencias son abismales entre un club y otro, y en ese sentido ir con mucha humildad y con muchísimo respeto, ¿no? Pero bueno, sin ningún miedo, ¿no? Creo que es un partido de fútbol, será 11 para 11, prepararlo de la mejor manera, aunque antes tenemos 2 partidos de liga muy importantes, y después pues pensaremos en ese duelo, ¿no? Que creo que va a ser bonito para la ciudad, para la gente, para la afición y para los jugadores. Y a la última, ¿cómo nos imaginamos Can Misses la semana que viene? Bueno, pues lo visteis ya contra el Albacete el otro día, así que bueno, contra el Barcelona pues si cabe todavía con más gente, con más ilusión y nada, animando a nuestro equipo, que es lo que debemos hacer todos, y afrontando, pues ya te digo, el regalo con la mayor satisfacción y con la ilusión de intentar conseguir algo bonito e intentar pasar de ronda, eso está claro. Muchas gràcies, Fernando. Ja ho heu escoltat. Fernando Soriano, el director esportiu de la U d'Eivissa, molta il·lusió per rebre el Barça, però són realistes. Intentaran derrotar tot un Barcelona, però això sí, sobretot volen disfrutar d'aquesta festa que serà l'eliminatòria de la Copa del Rei.